chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, os traigo aquí un vídeo donde os voy a enseñar algunas de las cosas que tengo en la tienda de Etsy. Esto es algo que me habéis pedido mucho, pero que no he hecho hasta ahora. Y la razón por la que lo hago es porque voy a hacer, bueno, voy a poner como un descuento del 50% en la tienda. Así que, bueno, lo voy a hacer durante una semana simplemente con la gente que vea el vídeo aquí en el canal. Y luego ya pues lo promocionaré en Instagram y pagaré para publicidad en Etsy. Entonces durante una semana pues los que veáis este vídeo seréis los únicos que sepáis que está todo al 50%. Bien, ¿qué cosas tengo en la tienda? ¿Qué cosas? Pues más o menos en general tengo pendientes, tengo coronas de flores, tengo cuadros con flores que yo he recogido y he prensado, cositas de cerámica y alguna cosa de decoración, etcétera. Así que bueno, vamos a empezar y a ver qué tal. Voy a empezar por las diademas de flores. Las diademas de flores, algo que puedes utilizar pues en bodas, bautizos, comuniones o simplemente si te gusta mucho llevarla, como yo que siempre digo que me encanta llevarla aunque sea para el Mercadona, ¿no? Las tengo de este estilo que son más gorditas, ¿lo veis? Tienen un grosor más, si lo comparo por ejemplo con esta otra, a ver si así veis la diferencia. Es sutil pero hay diferencia. Entonces bueno, no la hago ya. Antes sí hacía algún pedido como personalizado, pero ya no, ya simplemente viendo las que están ahí. Entonces bueno, pues si te gusta este tipo de decoración y tienes algún evento donde te apetezca llevarla, pues tengo de varios colores, de varios tonos. Y luego a mí siempre
son la sección, digamos, de corona. Como voy de verde, pues me voy a poner esto porque creo que me va súper guay. Me encanta. Y os voy a enseñar ahora los pendientes. Pendientes hago de muchos tipos. Tengo una colección así como de gitana. Lo hago con arcilla polimérica. Algunos tienen pétalos de flores, otros tienen que las pinto yo. Luego, mira, quítate pelo. Luego tengo pendientes que son de plata, de oro, de acero inoxidable, de otros materiales. Entonces, bueno, en la tienda en realidad los de gitana creo que lo tengo por una colección de gitana, pero los demás es como que lo busque por el metal que quiera. Entonces tengo de este estilo, tengo más pequeñitos también de gitana que se han vendido más en América. Por ejemplo, también para ferias y eso, pues así algunos como con flores, claveles y cosas así, y rosa. Y bueno, lo hay más discretitos, doraditos, plateaditos, etcétera. Este así bordeo también, un color que me gusta mucho. Es lo bueno de la arcilla polimérica, que es muy ligera. Luego tengo, por ejemplo, así como de flores. Esta que la hice de la última que hice, como de orquídea. De estas quiero hacer más porque me parecen súper bonitas. Tú te lo pones aquí y quedan súper chulas. La hice esta rosa, pero bueno, la quiero hacer. Vosotros sabéis que las orquídeas tienen un montón de colores, etcétera. Entonces, bueno, quiero probar a hacer otra. Está saliendo ya el sol. Puede ser que ya mismo esté aquí con un pedazo de rayo porque este es el cuarto de mi madre. El mío que está fatalis. Estoy desmantelándolo. Y luego estos, por ejemplo, son con biomateriales. Estos son con huevo, con la cáscara de huevo. No sé si os acordáis que también hice un vídeo de biomateriales. Pues estos, por ejemplo, son de eso, y pintados también con pintura natural. Estos creo que fueron con cáscara de cebolla. Entonces estos son súper naturales y me encantan. Son súper laboriosos, llevan días, es como trabajar la paciencia. Pero, ¿qué voy a decir? Para mí esto es una satisfacción porque como hace pendiente todo 100% natural, entonces está genial. Estos son de corazoncito, 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 corazoncito. Y a ver, ¿qué más? Bueno, luego tengo así en plan largos, que yo soy muy de llevarlo también largo. Entonces, bueno, he hecho así algunos pendientes que tengo son como súper largos. Estos me encantan, me parece que pegan mucho los colores. Entonces, bueno. Ay, si lo quieres más larguito, si lo quieres más cortito, para todos los gustos.
siguiente sección he tenido que cerrar un poco la cortina ya porque tengo justo la ventana aquí enfrente y no vean, ya estaba ahí en la siguiente sección. Son cosas así como azulejitos de cerámica. Este dice respira. Tengo otro ahí, por ejemplo, que cogió que dice atrévete, cositas así. Entonces todos traen como para colgarlo. Lo veis aquí. Y nada, siempre como con motivos naturales, en general, vamos, etcétera. Este es otro que dice atrévete, 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 atrévete. Luego tengo cuadros tipo este. He traído este porque es más manejable, más pequeñito, los hay más chiquitos. Entonces aquí lo que hago es que pongo, o sea, yo recolecto las hojas, las flores, etcétera, y luego las pongo siempre también en papel artesanal. Entonces bueno, tengo como de distintos tamaños y me encantan. La verdad es que es como que alegran mucho los sitios. Tengo unos súper grandes, los otros más medianitos, este que está entre medias, luego algunos más chiquitos. Y me gustan mucho, pero también son trabajosos. Pero bueno, me encanta el proceso. Si tienes tiempo y tienes espacio como para tener un montón de folios y de prensa para hacerlo, pues es muy chulo. Tapin, 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 tapin. Cristal, tapin, 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 tapin. En cristal y en madera. Madera, 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 madera. Ok. Y como con la misma temática